Seguimos en Noticias 3.0 conversando con nuestro invitado de hoy, con Pedro Vizcay. Le habíamos preguntado antes del corte a Pedro cuáles serían los criterios fundamentales y el papel fundamental que un banco central debería cumplir en un proyecto de crecimiento industrial, de crecimiento del mercado interno, de distribución del ingreso, es decir, en un proyecto, como se llama en la Argentina, nacional y popular. Mira, la Carta Orgánica vigente, el texto legal que es de algún modo la constitución política que establece las herramientas técnicas y los objetivos también políticos que el Banco Central debe cumplir de acuerdo al mandato que el Congreso de la Nación le da, que es la Carta Orgánica del Banco Central. Esa Carta Orgánica, yo siempre digo que es la constitución del sistema financiero, ¿no? Es cierto. Y esa constitución del sistema financiero, que es la Carta Orgánica, en realidad está anclada en la Constitución Nacional. Yo creo que si uno relee la Carta Orgánica del 2012, que es la vigente, la Carta Orgánica reformada bajo el gobierno de Cristina, uno encuentra ahí un objetivo, un mandato del Banco Central que es muy preciso y que está afincado en 3 o 4 objetivos que tienen que ver con la idea de promover el desarrollo, garantizando la estabilidad financiera, la estabilidad de precios, pero también generando inclusión social. Generando las condiciones para la inclusión social. ¿Eso dice la Carta Orgánica? Eso dice la Carta Orgánica vigente, que retoma la Carta Orgánica del 73, de la Vuelta de Perón, que también dice lo mismo. Dice, el Banco Central debe orientar sus objetivos a generar condiciones equitativas respecto del ingreso nacional para aumentar. No recuerdo los términos exactos, pero se refiere fundamentalmente a expandir la riqueza, pero en términos armoniosos, para garantizar la justicia social. Y la Carta Orgánica del 73 remite a la Carta Orgánica del 49, que además incluye el elemento o el vector del pleno empleo, el máximo empleo de los recursos disponibles, que está prevista en la Carta del 46, del 73 y en la del 2012, y ahí está. Hay una doctrina. Hay una doctrina, y incluso esa doctrina yo te diría que salvo en la Carta Orgánica del cabalismo, del menemismo, que es la Carta Orgánica que vuelve al modelo de una caja de conversión donde el Banco Central solamente se encarga de mantener la misma cantidad de pesos en la economía que sus reservas en dólares y no mucho más. Para que sea uno a uno. Un 1 a 1 o una X cantidad de los dos lados de la ecuación. Y que elimina los mandatos de pleno empleo, los mandatos de igualdad social, de equidad, de justicia social, le da un fin sola y exclusivamente monetarista. Monetarista y técnico. La historia del Banco Central de Argentina y de todo el mundo es una historia vinculada a la preocupación en torno a la garantía del pleno empleo y a la inclusión social, a generar las condiciones de justicia social. Porque el Banco Central es un actor protagónico, rector, es un disco rígido dentro de la sociedad, vinculado con la visión de la política económica que un país lleva adelante, llámese política económica en materia fiscal, en materia tributaria, en materia aduanera, en materia comercial, en materia industrial, agropecuaria, en todos los ámbitos que conforman la actividad económica. El Banco Central es un organismo que tiene un papel protagónico, por eso se fijó ese criterio. El mother de todo el sistema. Es el rígido, por eso si vos me preguntás, la Carta Orgánica vigente, que está sistemáticamente incumplida por este gobierno, fija un criterio rector orientado al pleno empleo. Y ese criterio rector supone fundamentalmente que el crédito debe estar orientado en la economía, orientado al financiamiento de actividades consideradas estratégicas para el desarrollo productivo del país y para la reindustrialización de la Argentina, que es un desafío inconcluso en la historia de nuestra patria. Es así. Lograr ese proceso en un modelo de economía global tan complicado, donde China empieza a dejar de crecer, Estados Unidos crece un poquito a fuerza de intervenciones militares o de manejos fuertes sobre tasa de interés, del fuerte proteccionismo que implementa, Europa en un estado de estancamiento que no logra revertir, no se sabe para qué lado va a ir. Digo, para los países emergentes es una tarea fundamental.
El otro día estaba leyendo un documento de la Reserva Federal del año 2007, donde la Reserva Federal estaba discutiendo en ese momento cómo enfrentar la crisis financiera que iba a tener epicentro en Estados Unidos en el 2008 y que se venía viendo en los datos económicos de hipotecas de los Estados Unidos. Y en el corazón, en las minutas de la Fed, de la Reserva Federal, en ese momento explican cómo estaba la economía mundial y cuentan que la economía de Estados Unidos estaba ralentizándose, la economía china también. ¿Qué año era eso? Año 2007. Digamos, ya estaba, el momento estaba previo al estallido de la crisis del 2008. Exacto. Y cuando cuentan Venezuela, cuando cuentan Argentina, cuando cuentan los países sudafricanos, sobre todo los países de África del Norte, están contando que están creciendo a tasas del 5%, 6%, 7%, según los países o las regiones, ¿no? Esto es, lo que están viendo los Estados Unidos es que los países emergentes han creado las condiciones para el desarrollo productivo, para un salto en términos de expansión económica, de crecimiento y de redistribución, por supuesto, de la riqueza, que es el otro gran problema que está asociado. Por eso, si vamos a preguntar, el primer elemento y el más importante tiene que ver con la orientación del crédito en la economía. Y este gobierno se encargó de destruir la única herramienta que tenía el Banco Central para orientar el crédito a la economía, que era la línea de créditos para la inversión productiva, que era una línea de crédito que implicaba que el Banco Central le decía a los bancos: ustedes tienen que necesariamente aplicar un porcentaje determinado, que le vamos a decir desde el Banco Central cuánto es, un porcentaje determinado sobre los depósitos del sistema financiero, a dar créditos a una tasa subsidiada para actividades de índole productivo. Industria, pequeñas empresas, medianas empresas. Y esto era muy importante porque las pymes tenían ahí una herramienta financiera que les permitía poner en funcionamiento parte de las maquinarias. Vos fíjate que hoy las pymes tienen que ir a pedir que están sufriendo un golpazo económico tremendo, están atravesando ahora la transición de dejar de descontar cheques porque ya no tienen más plata en caja, ya se quemaron las reservas que tenían en los bancos y están trabajando al día directamente sin tener ningún tipo de crédito para llevar adelante la tarea más importante que tiene que hacer una pyme, que es la transformación tecnológica que requiere el desafío de los próximos años. El gobierno está provocando la destrucción de ese actor principal de la economía argentina. Claro, hay una especie de profecía que quiere autorrealizarse. Es decir, se parte de la base de que la industria argentina, sobre todo la pequeña y mediana industria, es no competitiva y se generan las condiciones para que no lo sea. Exactamente. Y sobre todo se piensa que la condición de no competitividad de esas industrias tiene que ver con los enormes costos laborales, que no lo son, por otro lado. Los costos laborales, los costos tributarios. Si vos mirás hoy el debate que hay en Estados Unidos, los demócratas, dos candidatas demócratas, Elizabeth Warren y Ocasio-Cortez, que es una joven señorita muy pujante que tiene su flamante ingreso en la Cámara de los Representantes de los Estados Unidos, están planteando un impuesto directamente sobre las fortunas de las personas más adineradas de los Estados Unidos, con una característica que ellos no tienen y que nosotros sí tenemos, porque en la Argentina la tributación es de índole universal, Estados Unidos no es universal, y es que no solamente paguen las grandes fortunas por los activos que tienen en Estados Unidos, sino también por los activos que tienen en cualquier lugar del mundo. Entonces, fíjate cómo hay un debate en torno a ciertos sectores de las fuerzas políticas progresistas, populares, que están diciendo la única manera de revertir la extrema desigualdad que hay en nuestros países es modificando, entre otras cosas, por supuesto, la estructura tributaria para que paguen más los que más ganan. Argentina tiene un sistema tributario profundamente regresivo y eso tiene una incidencia directa. Pero volviendo sobre el Banco Central, yo creo que esta es una tarea clave y el otro elemento central que tiene que ver con esto es: no hay posibilidad de orientar el crédito sin una política de supervisión muy estricta del Banco Central sobre el manejo de los depósitos. Los bancos no pueden usar, como pasa hoy está sucediendo eso, los depósitos
para comprar instrumentos del Banco Central. Los bancos no pueden usar los depósitos para comprar instrumentos especulativos, tienen que usar los depósitos para promover el crédito productivo, que es un concepto totalmente distinto. Pero claro, obviamente esto requiere de una inspección muy férrea, muy estricta, muy eficiente, muy eficaz para evitar los abusos de mercado, que son el gran problema que tienen los sistemas financieros acá y en cualquier lugar del mundo. Claro. Y una pregunta, cuando hablábamos acerca de todos estos mecanismos semilegales financieros que definimos como cuevas, ¿son un fenómeno solamente de la ciudad de Buenos Aires o se repiten en Córdoba, Rosario, Mendoza? No, están en todo el país. ¿En todo el país? En todo el país porque... ¿Y cómo puede el Banco Central controlar y fiscalizar e inspeccionar eso en todo el país? El equipo de inspectores de Banco Central ha trabajado históricamente en todo el país porque trabajan con diferentes delegaciones y además porque, y eso es algo que también se hizo en el año 2014 y fue una gran política del gobierno de Cristina, que fue montar o crear una mesa de coordinación en materia de supervisión financiera donde estaba sentado el Banco Central, el Ministerio Público, que en aquel momento estaba representado por la Procuraduría de Crímenes Económicos, Procelac, la Comisión de Valores, la AFIP, la Superintendencia de Seguros, la Unidad de Información Financiera y las policías. Cuando vos sentás a los diferentes actores en una mesa bajo una coordinación política muy estricta, vos podés avanzar en mejores condiciones a estudiar y a inspeccionar el fenómeno de la criminalidad financiera. Esto está en todo el país. Ahora, fíjate una cosa que ha pasado hace poco en el barrio de Vicente López. No sé si hace pocos días hubo una noticia donde un policía muere en medio de un enfrentamiento por el robo a una financiera, donde una persona entró a una financiera y se robó una cantidad de dinero de esa financiera. Cuando vos vas a la financiera, yo soy del barrio de Vicente López y la fui a ver qué era la financiera. La financiera es una puerta desvencijada, sin ningún tipo de prolijidad mínima, de profesionalidad mínima para decir, mira, acá funciona algo que o droga, está perfectamente regulada. Ahí podés comprar cualquier cosa, no quiero opinar, pero... Entonces uno ahí dice, fíjate cómo la construcción del problema se centró razonablemente en la muerte del policía, que es un hecho gravísimo, por supuesto, pero nadie puso el ojo respecto de que en realidad ahí también había una actividad ilegal y que el Estado no estaba controlando. El Estado no dijo nada, sin embargo hay una actividad ilegal y por esos circuitos de actividades ilegales pasa el dinero de cualquier tipo de actividad no regulada de la Argentina. Pedro, se nos acaba el tiempo. En dos palabras, o hasta en cuatro te acepto, ¿cómo ves las perspectivas económicas inmediatas en la Argentina? Muy mal. Argentina tiene un año 2019 muy complicado. Hasta ahora se ha creado la percepción de que el verano fue un verano tranquilo porque el dólar no se despertó. Incluso el dólar está por debajo de la banda que fija el Banco Central, estuvo gran parte de los días por debajo de esa banda y se cree que la calma del dólar es la calma y la recuperación de la economía. Pero primero hay que mirar lo que pasa con la actividad productiva del país. Se están cerrando pymes permanentemente. Los indicadores de actividad económica y de actividad industrial dan datos terribles, con récords históricos, con uno tendría que hacer ir 10 años hacia atrás para encontrar un dato de similares características. Está mostrando que la actividad productiva está destrozada en la Argentina, no hay crédito, no hay financiamiento, no hay producción, hay un grado de desocupación que crece día a día y desde el lado financiero, el programa económico financiero del país tampoco está cerrado, hay condicionalidades que el Fondo Monetario ha impuesto a la Argentina que va a tener que revisar nuevamente porque el riesgo de una corrida cambiaria es un riesgo que está siempre latente en el país y el riesgo de un impacto de una corrida cambiaria sobre los depósitos este año es un riesgo más grande que
años anteriores, claro, porque el modelo de las LELIQ ahora, que replica el modelo de las LEVAC que conocimos entre el 2016 y 2017 y que se desarmó durante el 18, en realidad no se desarmó, migró al modelo de LELIQ, que es la LEVAC pero concentrada en los bancos, con el agregado de que el financiamiento de esas operaciones lo ponen los ahorristas con los plazos fijos. Ajá. Cuando el ritmo de plazos fijos empieza a bajar a una velocidad significativa, los bancos van a tener que empezar a devolver los plazos fijos y van a pedir el desarme de las LELIQ. O sea, a liquidar las LELIQ. Y eso va a impactar directamente en el estricto programa monetario de emisión cero que fijó este gobierno. Con lo cual tenemos un año, además un año electoral, un año muy complicado, que yo creo que si el gobierno no toma cartas en el asunto y pone las herramientas que requiere la producción para incentivar la actividad productiva, difícilmente se puede avanzar en revertir los enormes costos que se están generando. Obviamente sin tocar el lado externo, que como te decía es un costado que requiere que el país genere los dólares que no tiene. Claro, claro. Pedro Vizcay, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias 3.0. Muchas gracias. Seguimos entonces con nuestro noticiero cotidiano.